Lo que ocurrió anoche fue un ataque estadounidense saudí contra fuerzas iraquíes, las PMF, y fuerzas estadounidenses en Irak. Y esta fuerza forma parte del ejército iraquí. No forma parte de las Hash ni de esas fuerzas de resistencia en Irak. Pero el ataque es, de algún modo, un ataque contra el gobierno iraquí. Y la razón por la que atacaron Irak fue por los ataques con drones contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí. ¿Cuál es su interpretación del caos que está ocurriendo entre Arabia Saudí e Irak y de los ataques? Bueno, ahora tenemos desmentidos de Irak e Irán de que desde Irak se lanzara realmente algún dron o misil contra territorio saudí. Por tanto, parece que los saudíes y los estadounidenses inventaron una historia sobre un ataque desde Irak contra instalaciones saudíes que nunca ocurrió, para justificar su agresión contra el ejército iraquí. Y las fuerzas de movilización popular, como usted ha señalado correctamente, forman parte del ejército iraquí y están bajo el mando del Ministerio de Defensa de Irak y del primer ministro iraquí. No se trata de Hezbollah Irak ni de otras facciones que no forman parte de las fuerzas de movilización popular. Así que este es un ataque directo contra el Estado iraquí y contra el ejército iraquí. Y creo que quizá los saudíes vayan a arrepentirse de esto, igual que de sus ataques contra Yemen, que claramente no respondían a sus intereses. Los ataques contra Yemen y ahora los ataques contra Irak por parte del ejército saudí no benefician en absoluto al Reino de Arabia Saudí. Solo benefician a la colonia judía y a las fuerzas de ocupación estadounidenses en la región. El régimen saudí se ve arrastrado a batallas con sus vecinos, a una guerra directa con ellos, cuando no hubo ninguna declaración de guerra entre Irak y el Reino de Arabia Saudí. Y ahora se encuentra en esta confrontación directa, todo porque Estados Unidos necesita avivar fuegos por toda la región, con la esperanza de que el caos interno en los países de Asia Occidental aumente sus posibilidades en la confrontación con Irán. Y creo que los ataques iraníes de ayer contra Jordania, de los que probablemente hablaremos, responden a la percepción de que el Estado iraní ve que Estados Unidos se está preparando para más ataques y se está anticipando a ellos. Así que de algún modo, ahora mismo, ambos bandos en guerra, el bloque imperialista liderado por Estados Unidos y la colonia judía, y el eje de la resistencia, están anticipándose a su adversario o dañándolo en este momento de supuesto alto el fuego. Sin una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos, los socios menores de estas coaliciones están siendo ahora objetivo de Estados Unidos y en este caso de Irán. Ha mencionado el caso de Yemen y no hubo ningún comunicado, porque cada vez que hacen algo así, atacan una instalación, atacan algunos lugares, en Arabia Saudí o en otros países, emiten un comunicado explicando cuál fue el motivo principal de ese ataque. Y no hemos visto eso por parte de las fuerzas de movilización popular. De hecho, ayer hubo un comunicado en el que se decía que no había sido un ataque suyo, que no habían atacado a Arabia Saudí. Pero aún así, vemos que Arabia Saudí acaba atacándolos. ¿Y cree que ese ataque realmente ocurrió? ¿O fue de alguna manera una mezcla con esos ataques que Yemen llevó a cabo contra Arabia Saudí? Querían salir diciendo, nos están atacando, tenemos que responder. Porque nadie, ya sabe, se estaba atribuyendo la responsabilidad del último ataque contra Arabia Saudí. No sé si eso ocurrió cuando se utilizaron drones desde Yemen o desde Irak. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Ya sabe, durante los últimos 3 años, todo el mundo sabe que los miembros del eje de la resistencia están muy orgullosos de sus acciones. Y cada vez que llevan a cabo un ataque contra una fuerza imperialista o sionista, lo anuncian en el momento y también después, con más detalles sobre cuáles fueron los resultados de ese ataque.
Del mismo modo, cuando hay heridos o mártires entre las fuerzas del eje de la resistencia, sus miembros se enorgullecen de anunciarlo y no ocultan sus pérdidas. Por otro lado, también hemos visto a la alianza imperialista del bando sionista. Cada vez que son atacados, difunden comunicados y vídeos para intentar ganarse al público. Muestran los daños. Al menos condenan, una vez que ocurre, condenan al miembro del eje de la resistencia que llevó a cabo ese ataque. Bueno, en esta situación tenemos desmentidos de Irak, desmentidos de Yemen y desmentidos de Irán de que hubiera un ataque contra territorio saudí por parte de fuerzas iraquíes. Y no tenemos videos desde territorio saudí que nos muestren daños, ni esos misiles o esos drones alcanzando sus objetivos. Y por supuesto, hay miles y millones de ciudadanos saudíes grabando cada ataque, como vemos, y publicándolo en redes sociales. Así que nada de eso existe. Por tanto, yo sí creería las declaraciones de las Fuerzas de Movilización Popular y del Estado iraní. Así que eso indica claramente que nunca hubo ningún ataque contra territorio saudí procedente de Irak. Tampoco hubo ninguno procedente de Yemen. Yemen anunció los objetivos reales que alcanzó, relacionados con la industria petrolera del régimen saudí, y no lo ocultó. ¿Por qué iba Yemen, digamos, a ocultar otros ataques? Por tanto, está claro que nunca hubo ningún ataque, y que todo esto fue una historia inventada para dar a los medios una justificación para este ataque. Este ataque no provocado e ilegal del régimen saudí y de las fuerzas estadounidenses contra una parte del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de Irak, las Fuerzas Armadas oficiales de Irak, es decir, las Fuerzas de Movilización Popular. ¿Esperan que Irak responda a lo que ha ocurrido? O quizá no vaya a responder oficialmente. ¿Van a dejar que las partes del eje de la resistencia respondan al ataque saudí-estadounidense en su territorio? Helmi Al-Thafi dice, hay alrededor de 70 mártires en esos cuarteles generales oficiales que fueron atacados. A Thor. 20 light, sí. Perdón, 20 muertos alrededor de 70. Lo siento yo. Sí, ¿se refiere a los? Sí, entre heridos y mártires son alrededor de 70 víctimas. Gracias por corregirme en eso. Y bueno, ahora mismo Irak tiene un primer ministro y un presidente que son vasallos de Estados Unidos, una situación similar a la del Líbano. Por lo demás, el primer ministro debería haber ordenado actuar a la Fuerza Aérea iraquí, que está muy avanzada. Si miramos la región, la Fuerza Aérea iraquí ha sido modernizada por los estadounidenses. Entonces, por ser la Fuerza Aérea que detener los ataques contra su propio territorio. Y eso se debe que el primer ministro es un títere. Y también lo es el presidente de Irak. Así que no espero que el gobierno iraquí tome represalias por estos ataques en su territorio. Ha habido ataques de ida y vuelta en territorio iraquí durante décadas, quizá incluso desde hace más tiempo, y el ejército iraquí no está haciendo nada. Esta fue la razón por la que se fundaron las Fuerzas de Movilización Popular, para defender Irak de ISIS y de otros ataques. Y con el tiempo, las FEMP fueron integradas en el ejército iraquí. Así que ahora mismo podrían estar ocurriendo dos cosas. La dirección de las FMP podría estar buscando vengarse por estas bajas. Pero ¿cómo responderá el primer ministro iraquí? ¿Intentará impedir que las FMP tomen represalias? Por lo tanto, es más probable que grupos de la resistencia que están fuera de las FMP en Irak, como Hezbollah Irak, tomen represalias en nombre de las FMP. Todo esto indica, por supuesto, que los estadounidenses están intentando crear un caos interno en Irak, provocar una confrontación entre el gobierno iraquí y las fuerzas de la resistencia sobre el terreno, porque Estados Unidos no puede lograr nada por sí mismo en su lucha contra Hezbollah Irak,
y otras facciones similares. Y quiere una situación de guerra civil en Irak, en la que los miembros del eje de la resistencia en Irak estén distraídos con conflictos internos y no puedan sumarse a la defensa de Líbano, Palestina, Yemen e Irán. Así que este es el objetivo general de Estados Unidos en todos los escenarios de conflicto de Asia Occidental fuera de Irán, en Irak, en Yemen y en Líbano. Su prioridad ahora es que aunque no puedan derrotar a los miembros del eje de la resistencia en estos países, se cree suficiente caos y conflicto interno como para que la mayor parte de la potencia de fuego de esos miembros del eje de la resistencia se dirija hacia adentro y no pueda contribuir a cambiar el equilibrio de poder en la región. Aquí, Laith, la Harakat Hezbollah al-Nujaba iraquí, ha difundido un comunicado en el que afirma: condenamos la agresión estadounidense saudí contra Irak y acusamos a Washington de violar la soberanía del país al atacar ciudades iraquíes. Pedimos al gobierno iraquí que expulse a las fuerzas estadounidenses, ponga fin a la cooperación con Arabia Saudí, refuerce la defensa aérea de Irak y exija responsabilidades a quienes facilitaron los ataques. Afirmamos que la soberanía de Irak no será violada sin consecuencias y juramos que los responsables pagarán el precio, al tiempo que honramos la memoria de los mártires. Y esta es la respuesta. Creo, Laith, que Arabia Saudí tiene mucho que perder en esta lucha que ha iniciado, como has mencionado. Empezaron atacando Yemen y ahora mismo Yemen les está imponiendo un bloqueo. And right now, Yemen is putting a blockade on them. Reuters ha informado hoy de que van a establecer un nuevo mecanismo en Bab al-Mandab, un nuevo mecanismo de peaje, y van a cobrar a quien quiera utilizar Bab al-Mandab. No solo eso, pueden responder a los ataques de Arabia Saudí contra sus instalaciones petroleras. Y sabemos que los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí no están funcionando correctamente. Y CNN ha informado hoy de que Estados Unidos tiene escasez de interceptores y misiles. Eso es muy importante para la lucha en curso. La otra cuestión es que si Irak decide atacarles, básicamente tienen drones en Irak, y Yemen tiene drones y misiles. Una combinación de ambos sería devastadora para Arabia Saudí. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que van a entrar en razón de alguna manera o que van a continuar con estas escaladas? A veces a la gente le cuesta reconocer que aunque Estados Unidos controla estos países y gana dinero con el petróleo y el gas, al final a Estados Unidos no le importa que ardan los campos petrolíferos del régimen saudí. Porque Estados Unidos quiere situarse como el principal exportador de petróleo y gas, específicamente hacia los mercados en los que compite con Rusia, los mercados europeos y los de Asia Oriental. Sí. Y una subida de los precios del petróleo en esa situación, que deja solo a Rusia y a Estados Unidos como principales exportadores, beneficiaría al régimen estadounidense con miles de millones de dólares, ¿verdad? Así que por un lado, vemos al régimen saudí y a los otros regímenes del Golfo, que son vasallos haciendo cosas que parecen suicidas. Y nos preguntamos, ¿por qué hacen estas cosas? ¿No entienden que su propio petróleo y gas no se van a exportar? Bueno, al final, no son más que vasallos, y Estados Unidos está bien. Perdona que te interrumpa. Cuando dices que Estados Unidos se va a beneficiar de eso, creo que te refieres a los oligarcas de Estados Unidos, porque la gente corriente, no se va a beneficiar de eso. Sí, sin duda. Los magnates del petróleo y el régimen de Estados Unidos, que se lleva una parte de todos los acuerdos. Obviamente, Trump y su familia se han enriquecido enormemente en los últimos meses, pero ahora van a enriquecerse aún más. Así que veremos esa misma tendencia. Ya sabe, los varones del petróleo y el gas, como Halliburton, ExxonMobil y demás, todos ellos ganando miles de millones de dólares en cuestión de minutos si los precios siguen subiendo. Y si los otros competidores de sus exportaciones, es decir, principalmente las monarquías del Golfo o de la península arábiga, dejan de exportar,
se beneficiarán. Así que por un lado, hay un juego en marcha, y creo que por eso Irán y China están esforzándose mucho para evitar que los precios del petróleo se disparen, porque todo el mundo en el planeta va a salir perjudicado, excepto Estados Unidos como régimen. Sí, la población de Estados Unidos se verá perjudicada si los precios siguen subiendo. Pero ya sabe, esa subida de precios enriquecerá a esa élite de Estados Unidos que ha estado impulsando estas guerras. Ahora bien, si nos fijamos en la escasez a la que se enfrenta Estados Unidos, que usted mencionaba, de sistemas de defensa antiaérea y de munición en general, muy dependientes de los imanes y de otros metales, entre ellos metales preciosos, cuyo suministro China ha limitado ahora, esto refuerza esa idea. Si Estados Unidos no puede librar esta guerra porque tiene escasez y ya sabe que perdió 2 rondas de esta guerra contra Irán, entonces, ¿qué opciones tiene por delante? ¿Seguir debilitando a sus competidores en todo el mundo o beneficiarse más de esta situación caótica? Y ahí es cuando llegamos a esta idea de que Estados Unidos quiere en realidad que estos vasallos del Golfo se suiciden políticamente, que se metan en guerras de las que saldrán perjudicados y que provocarán escasez en sus exportaciones de petróleo y gas. Y entonces, específicamente, China dependerá cada vez más del petróleo ruso e iraní. Y como vemos, Estados Unidos está aumentando la presión sobre Rusia y sobre Irán. Así que, ¿quién sabe qué respaldo tendrá China si la escasez de petróleo y gas sigue aumentando? Y luego situamos esto en el contexto de lo que mencionabas, Bab el-Mandeb. De nuevo, vemos que Estados Unidos está provocando, en realidad, a Yemen para llegar al punto de bloquear Bab el-Mandeb y empezar a cobrar un peaje por el paso. Así que, en cierto modo, hay múltiples maneras en las que Estados Unidos puede beneficiarse de esta situación, incluso cuando está obteniendo leverage directamente. Here is another faction in Aquí va otra pregunta. Una facción en Irak, Saraya Ali al-Dam, ha emitido un comunicado exigiendo que Irak rompa las relaciones diplomáticas y económicas con Arabia Saudí y expulse al embajador saudí. El comunicado pidió al gobierno que revise los recientes acuerdos con Estados Unidos y cancele la visita prevista al Hiyaz. Esto es algo nuevo para el gobierno iraquí. El hombre, el primer ministro, fue elegido hace apenas unas semanas. Esto es algo nuevo para él. Besta Estados Unidos e Irán, för Turquía, e intenta jugar una punch política. Y ahora mismo, está en medio de una especie de caos en Irak y no puede ignorar el ataque. El problema es que no puede ignorarlo, y esta gente está presionándole. Laith, ¿cómo ves que Estados Unidos estuviera intentando, de alguna manera, provocar cierta división dentro de Irak? Desarmar al eje de la resistencia en Irak y a Hezbollah, y que ahora estos ataques estén, de algún modo, unificando al país y presionando al primer ministro iraquí. Sabes, algunos de esos ataques de anoche en Irak tuvieron como objetivo Karbala. Es la ciudad santa, donde está la tumba de Hussein, y cerca de allí, por supuesto, está la tumba de Ali, en Nayaf. Así que esto fue una provocación religiosa. Y la razón por la que Saraya Ali al-Dam menciona el viaje del primer ministro al Hiyaz es porque los lugares sagrados de Irak han sido atacados. Y ahora vas a ir a hacer peregrinación al Hiyaz, que es seguro, y nadie lo ataca, y así sucesivamente. Miguel, creo que esto forma parte de la que tienen los saudíes y los estadounidenses, crear conflicto religioso en Irak. Y cuando vemos a estas milicias chiíes hablar de Karbala, de los daños en Karbala y de los ataques contra Karbala, y luego situarlo en el contexto de lo que está ocurriendo en el Hajj, en el Hiyaz y demás, eso ya indica que quizá veamos ahora el auge de una nueva clase de ISIS o algo parecido, que los estadounidenses y los saudíes podrían estar planeando. Por cierto,
no me preocupa demasiado. La inmensa mayoría de los escuadrones de la muerte wahabíes y mercenarios de todo el mundo han sido masacrados en Siria, y o bien ahora han sido dispersados por el régimen turco hacia otras zonas de conflicto en África, específicamente para seguir desestabilizando regiones como el Sahel y el Cuerno de África. Así que los saudíes no pueden hacer mucho en cuanto a traer, escuadrones de la muerte wahabíes extranjeros. Pero sí pueden sobornar a iraquíes para intentar crear milicias. Pero creo que no tendrán mucha suerte, sobre todo porque las milicias kurdas están ahora mismo muy ocupadas defendiendo su territorio y porque Irán las está bombardeando casi a diario. Así que no sé hasta qué punto los saudíes y los estadounidenses creen que pueden abrir una brecha dentro de la sociedad iraquí. El primer ministro de Irak está ahora mismo bajo cierta presión por parte de las fuerzas de resistencia del país, que le exigen que busque represalias en nombre de la población. Y si no trabaja en ello, si no logra que las Fuerzas Armadas iraquíes tomen represalias oficialmente, ellas tomarán represalias. Y eso es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos quiere en realidad que el gobierno iraquí empiece a enfrentarse a las fuerzas de resistencia. Y en parte, ese era el plan con este ataque.